Ella es historiadora, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la propia institución. También ha impartido cátedra en universidades extranjeras, en la Universidad Autónoma de Madrid, la del Externado de Colombia y la Universidad de California en los Estados Unidos de América. Ha dirigido 10 instituciones, entre ellas el Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Matías Lomero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, fue embajadora de México en Colombia y presidente de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, de la Organización de los Estados Americanos. Es miembro correspondiente extranjera de la Academia Nacional de la Historia de Ecuador desde 2020. Es presidenta y fundadora de la Asociación de Estudios sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio. Autora de 16 libros, de 104 capítulos de libros, coordinadora de 328 obras y prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género, en las que refieren al periodo de la Intervención Francesa, el Segundo Imperio y la restauración de la República. Destacan como autora México, monarquía o república, La fascinación por el imperio, La segunda independencia de México, en siglo XXI, Editores, Senado de la República, Las relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio, Juárez en la historia de México, Benito Juárez, El hombre y el símbolo, como coautora y coordinadora Relaciones Estado-Iglesia, Encuentros y Desencuentros, La definición del Estado mexicano, 1857-1867, Encuentro de liberalismos, El impacto de la intervención francesa en México, como coordinadora El imperio napoleónico y la monarquía en México. La resistencia republicana en las entidades federativas de México, como coautora La reforma y el imperio en la formación del Estado mexicano, Maximiliano como liberal y como conservador de México a Miramar, Entre diplomáticos y militares, España y la intervención en México en 1862, en México y España, La mirada compartida de Antonio García Peláez, Historia de una quimera, la monarquía como la salvación de México en la intervención francesa en México, en el sesquicentenario de la batalla del 5 de mayo. Entre las distinciones recibidas destacan la medalla Ignacio Manuel Altamirano de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 2007, el reconocimiento Garza de la Plata, máximo reconocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 2011, la medalla Valentín Gómez Farías 2012 de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia, la condecoración Gran Orden Victoria de la República 2017, distinción de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Academia Nacional de Historia y la Academia Nacional de Historia y Geografía, entregada por el Presidente de la República. La medalla Antonio Nariño, que otorga el gobierno del municipio de Villapinzón, Colombia, y el Premio Universidad Nacional 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cedemos la palabra a la doctora Patricia Galeana, a la quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor poder dirigirme a mis queridos colegas y dar pues una reflexión que pueda ser útil para iniciar nuestro diálogo. En la presentación, en la inauguración de nuestro Congreso ha sido espléndida. Se han puesto de relieve puntos muy importantes, como es la necesidad del conocimiento histórico, que nos permite conocer el pasado para comprender nuestro presente y actuar en él. Y como dijo el presidente de nuestra Academia Nacional del Ecuador, por la libertad se lucha siempre. El conocer nuestra historia compartida nos permite estrechar más nuestros vínculos fraternales y poder trabajar por ese viejo sueño bolivariano de la unión latinoamericana, de nuestra familia latinoamericana.
En este segundo Congreso por la Libertad vamos a hablar de un tema fundamental, el dilema de la organización nacional. Cómo se dio en todos nuestros países esta decisión de adoptar la república y dejar fuera a la monarquía. En algunos países este proceso se dio muy rápidamente. En el nuestro hubo regresiones monarquistas hasta el inicio de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces vamos a ver cómo se dio este proceso y cuáles fueron las causas del monarquismo mexicano y de la gran fuerza que tuvo, porque no podemos entender la importancia del triunfo de la República en México si no conocemos la fuerza que tuvo la monarquía. Entonces empezaremos por recordar, yo no sé, ¿se oye si hablo así, si se oye bien o no se oye tan bien? No se oye tan bien. Bueno, vamos a empezar hablando, claro, de la crisis de la monarquía española, que es la que da pie a los procesos independentistas de todas nuestras naciones. Y aquí hay una serie de puntos importantes que destacar. Cómo esta crisis de la monarquía, y creo que en esto hay estudios muy recientes que son de gran interés sobre la figura de Godoy, ministro de Carlos IV, y de cómo sus ideas liberales llevaron a que fuera combatido por la nobleza española y a que se diera el motín de Aranjuez y este arrebato de la corona por parte de Fernando VII a su padre Carlos IV. También cabe destacar la intervención de Napoleón I, que a nosotros en México nos interesa por una serie de proyectos que voy a referir más adelante. Y aquí les puse un párrafo textual de cómo Carlos IV pide y se pone directamente en manos de Napoleón I. Y vean ustedes sus palabras. Se le ha forzado a renunciar, ha tenido que escoger entre la vida y la muerte y se pone en manos de Napoleón I. Vienen las renuncias que ya sabemos de Bayona y el establecimiento de José Bonaparte en el trono de España. Y hay ahí un grupo que también cabe la pena recordar, un grupo de españoles que la historia de España llama los españoles afrancesados, que aceptan la primera constitución que estuvo en vigor en territorio español, que fue la Constitución de Bayona. Una constitución muy avanzada, por otra parte, que recordemos que, entre otras cosas, prohibía la tortura, por ejemplo. Pero desde luego hubo los españoles patriotas que se rehusaron a aceptar la imposición de José Bonaparte y que iniciaron lo que se conoce en la historia de España como la Guerra de Independencia de España del dominio francés. Y eso es muy interesante porque nuestro libertador, Miguel Hidalgo, en uno de sus documentos, y solo tuvo 4 meses el liderazgo del movimiento, y en estos 4 meses escribió 44 documentos. Y uno de ellos les reclama a los españoles cómo ellos no aceptan
la dominación francesa y quieren que los americanos acepten la dominación española. Entonces, pues esta crisis evidentemente desencadena todo el proceso independentista en nuestras naciones y, desde luego, cómo van a solucionar el dilema de la organización nacional. La Nueva España, a decir de varios pensadores, inclusive españoles, y después veremos a Humboldt, pues era la joya más preciada de la corona española, a la única que le dio su propio nombre, la España de América, y hubo visionarios como el conde de Aranda, este brillante ministro de Carlos III, que planteó que se les diera la independencia a todas las posesiones hispanoamericanas y que se crearan 3 grandes imperios. Uno de ellos, el de México, otro el de Perú y otro sería el de la costa firme, según el texto que les presentamos en pantalla. Esta idea brillante del conde de Aranda habría podido conformar una comunidad real iberoamericana que hasta la fecha no existe. Es formal y lo sabemos. A mí me tocó trabajar desde la primera cumbre cuando surge esta comunidad iberoamericana y cada vez ha perdido mayor significación política. Inclusive hay la ausencia de muchos presidentes, jefes de Estado, o algunos llegan a la fotografía y se van y no se llega a ningún acuerdo. Otra hubiera sido el destino, desde luego, de nuestro continente, de haberse realizado la idea del conde de Aranda. Pero pues que veía a la República Pigmea, como la llama textualmente, de las colonias inglesas, como una amenaza a todos los países de Hispanoamérica, todas las colonias entonces de Hispanoamérica. Y habla de que, si bien es una república que ha nacido pigmea, se convertirá en un gran coloso que amenazará a todas estas posesiones en América. De ahí la importancia de darle su independencia y de formar 3 grandes imperios. España se rehusó a aceptar la pérdida de sus posesiones en América, como todos ustedes saben. En el caso de México fueron 11 años de guerra, 15 años más de no aceptación de la independencia, inclusive de un intento de reconquista, y todavía en 1845 el representante de España en México, Salvador Bermúdez de Castro, seguía organizando una conspiración para establecer una monarquía con un Borbón aquí en México. Nuestro país tiene pues una posición geoestratégica privilegiada, como lo señaló Humboldt en su célebre ensayo sobre el reino de la Nueva España. Él habla de que su posición, siendo la más septentrional, le da una gran importancia a este territorio, porque además permite el comercio entre Europa y Asia. Y en efecto, debido a esta posición geoestratégica, hacer la frontera de Iberoamérica, pues ha tenido que luchar y enfrentar el embate de los vecinos del norte. En este sentido,
pues esta posición geoestratégica ha llevado a que haya un acoso, que hubo un acoso, y yo diría que sigue habiendo, internacional, que dificultó la consolidación del Estado Nacional mexicano. Como en todos nuestros países, al llegar la noticia de la crisis de la monarquía española, pues surgen diversos proyectos y desde luego las ideas ilustradas de la Revolución Francesa estaban, ya ven ustedes que basta prohibir un texto, como estaban prohibidos por la Inquisición, para que se convierta en bestseller y circule inclusive por todos los seminarios. Ese fue el caso de los textos de la Ilustración francesa. Y desde luego los grupos de intelectuales en nuestros países siempre han tenido un mayor dominio del francés que del inglés, hasta ahora que se está imponiendo el inglés en todo el mundo. Entonces, en el Ayuntamiento de la Ciudad de México hubo un grupo de síndicos que, utilizando ya los conceptos de soberanía nacional, pensaron en organizar un gobierno autónomo, primero una junta para guardarle el reino a Fernando VII, pero después, como este intento pacífico fue reprimido, pues estallará el movimiento armado. Las ideas de estos personajes son muy interesantes porque, pues, desde luego lo primero que hace Azcárate, presidente del ayuntamiento, es señalar que las renuncias han sido forzadas, la renuncia de Carlos IV, y entonces no aceptan al soberano que se les ha impuesto. Y también hablan ya, primo verdad, de que hay dos autoridades legítimas que se reconocen. La primera puede faltar, que son los reyes, pero la segunda es indefectible, por ser inmortal el pueblo y hallarse en libertad. Este movimiento pacífico, como decía yo, fue reprimido y esta represión fue dramática. Se dio lo que el propio Miguel Hidalgo, nuestro libertador, llamó la ruptura del orden establecido por la propia España, porque los comerciantes peninsulares, los miembros de la audiencia, temieron que los criollos fueran a arrebatarles sus privilegios. Y entonces aprendieron al virrey Iturrigaray, que tenía simpatía por el tema de una autonomía pacífica, en tanto se resolvía la crisis de la monarquía española. Fue aprehendido, deportado a España para ser juzgado, se impuso a otro virrey. Por eso dice Hidalgo con razón que se rompió el orden establecido por la propia corona española, y a los síndicos pues fueron encarcelados. Primo Verdad fue asesinado en la cárcel del arzobispado, y Fray Melchor de Talamantes, un ilustre mercedario peruano de ideas vanguardistas que había propuesto hacer un congreso nacional, murió con grilletes en San Juan de Ulúa. Después de esto pues vienen las conspiraciones y surge obviamente el movimiento armado. Se ve que por los medios pacíficos no se va a llegar a ningún lado, y entonces esta revolución, porque le puedo llamar revolución entendida que una revolución implica un cambio de estructuras.
es la destrucción del status quo y la creación de un nuevo Estado. Y es lo que pretenden los insurgentes. Y en México, a diferencia de otros países hermanos, principalmente del Cono Sur, también se dio participación de algunos miembros del clero, del bajo clero, en la insurgencia centroamericana, por ejemplo, pero aquí este cambio fue muy importante y le dio un carácter muy particular al movimiento de independencia de México. Inclusive Simón Bolívar llegó a comentar que había sido muy atinado que se pusiera a un cura de pueblo al frente del movimiento porque esto atraía más a las masas. Y en efecto, este cura ilustrado, absolutamente heterodoxo, imagínense que Hidalgo se atrevió a decir en un sermón que la gran santa española, Santa Teresa de Jesús, padecía de alucinaciones por exceso de ayuno, que el infierno estaba en este mundo. Y entonces, bueno, todo esto causaba escozor en la alta clerecía, que lo llamó a cuentas en la Inquisición, pero era muy hábil y salió bien librado. Pues resulta que este cura de pueblo, heterodoxo, liberal, de ideas ilustradas, rebasa al criollo que era Ignacio Allende, que hubiera querido tener un ejército disciplinado, encabezar grandes batallas y lograr la toma de la Ciudad de México y con ello consumar la independencia. Pero como fue el cura Hidalgo el que era carismático, Allende era anticarismático totalmente. Aquí esta pintura no lo pinta realmente como era un poco carismático. Entonces Hidalgo, que sí atraía a las masas, da medidas revolucionarias que se van a poner a la vanguardia de todo el continente. Abolió la esclavitud en 1810, suprimió las castas, los tributos y transitó de la idea de la monarquía al establecimiento de una república. Estableció el primer gobierno insurgente en Guadalajara, sacó la efigie de Fernando VII, declaró que era el Palacio Nacional, no real, nombró inclusive hasta ministro plenipotenciario para ir a negociar la alianza con Estados Unidos. Y pues este movimiento que hirió de muerte de todas maneras, aunque fuera una muerte prolongada a la Nueva España, solamente lo tuvo en sus manos 4 meses, porque Allende acabó quitándole el poder, pretendió inclusive asesinarlo por haberle quitado el liderazgo, y bueno, finalmente los dos fueron aprehendidos y ejecutados. Pero lo que yo quiero destacar es que ya desde este momento se planteó la república. Mientras que Hidalgo quería la república, pues Allende seguía pensando en la monarquía. El que continuó el movimiento insurgente después de ejecutado Hidalgo fue su alumno y discípulo José María Morelos y Pavón, otro cura del pueblo, al que Hidalgo dejó entrar al colegio de San Nicolás a pesar de no tener pureza de sangre, porque era mestizo, tenía incluso sangre negra y tenía además ya mayor edad que la que se acostumbraba para entrar al colegio de San Nicolás, que dirigía Hidalgo antes de iniciar el movimiento armado. Pues fue Morelos el que llevó a su culminación al proceso independentista, mientras que Hidalgo lo pudo dirigir solo 4 meses y no logró conformar al Congreso que le hubiera gustado.
Morelos logró tomar Acapulco, el principal puerto que tenemos en el Pacífico, y llegó a dominar de Acapulco hasta Oaxaca, una de las ciudades y provincias más ricas de la Nueva España, y de ahí se fue hasta Orizaba porque pretendía también, me avisan el tiempo, por favor, y porque pretendía también tomar el puerto de Veracruz para dejar sitiada a la Ciudad de México. No lo pudo hacer porque a los 5 años pues también sucumbió ante el ejército realista, pero sí hizo algo fundamental. Pudo reunir al Congreso de la Anáhuac y darle a México la primera constitución, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que es un documento que les invito a leer porque es impresionante como un puñado de diputados constituyentes, eran 19, y que casi nunca estuvieron juntos, perseguidos por el ejército realista, nos dieron una constitución perfectamente bien redactada, con 242 artículos, su parte de principios dogmática y la parte orgánica, y estuvo en vigor un año, contra lo que han dicho algunos ilustres constitucionalistas mexicanos que no han visitado el Archivo General de la Nación, donde están los documentos probatorios de cómo estuvo en vigor el tribunal Henario de Rosales y el Congreso hasta que fue ejecutado Morelos. Aquí quiero decir, esto es muy importante para nuestro tema, que se estableció la República en contra de las ideas de otros personajes de la época, como López Rayón, que había pugnado por seguir mencionando a Fernando VII. Sin embargo, pues este proceso sucumbió después de Morelos, se desintegró el Congreso y entonces vinieron otros años, casi 5 años de resistencia, en que pues el ejército español fue reforzado, muchos aceptaron el indulto porque pensaban que ya estaba perdida la causa de la independencia de México, y solo quedaron focos aislados, de los cuales el que les preocupaba más al gobierno realista era el de Vicente Guerrero, por estar cerca de Acapulco, este puerto fundamental. Entonces viene en España el levantamiento que recordarán de Rafael de Riego, que obliga a Fernando VII a poner en vigor la Constitución Liberal de Cádiz reformada, porque en la primera versión, la PEPA, ¿verdad?, que se promulgó el 19 de marzo de 1812, no suprimió, desde luego, ni la esclavitud, ni tampoco la Inquisición. En la segunda ya se suprime el tribunal de la Inquisición, y entonces, pues aquí la clerecía pues pega literalmente el grito en el cielo, ¿verdad? El inquisidor y pues otros altos jerarcas de la Iglesia se reúnen para planear la pacificación total del país y traer a Fernando VII a gobernar a México sin constitución. Esta conspiración de la profesa pues va a designar a Agustín de Iturbide, un realista que se había caracterizado por ser muy sanguinario en contra de los insurgentes, para que acabara con Guerrero, que era un mulato, totalmente afrodescendiente. Y pues he aquí que no lo puede derrocar, porque Guerrero conocía la sierra del estado que hoy lleva su nombre, había sido arriero, igual que Morelos, entonces lo conocía como la palma de su mano, y ahí era imbatible Guerrero. Por lo tanto, Iturbide decide negociar
y pues ya Guerrero estaba consciente que había que negociar con los realistas para lograr la independencia, porque solos ahí, pues en la sierra, no iban a poder lograr consumar este propósito. Entonces él ya había negociado con los antecesores de Iturbide en la zona, que rechazaron la invitación para unirse a la causa mexicana, pero cuando llega Iturbide, pues ya van a negociar y van a firmar el armisticio y después el Plan de Iguala, que es origen de nuestra bandera, los 3 colores, ¿verdad?, que es la independencia, el verde, la intolerancia religiosa, el blanco, y el rojo es la unión de los antiguos insurgentes y realistas. Pero tanto en el Plan de Iguala como en los tratados de Córdoba que firma Iturbide con el representante del gobierno liberal, acuérdense que Fernando VII solamente gobernó 3 años, el trienio liberal, y viene O'Donoghue, acepta la independencia, y en los 2 documentos, el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, se establece que se le va a invitar a Fernando VII o a cualquier miembro de su casa reinante. Inclusive en los tratados de Córdoba se especifica el orden: primero a Fernando, luego a su hermano Carlos, luego a los infantes, etcétera, etcétera, ya que se acabó con toda la familia a quien las cortes designen. En este escenario, pues se va a establecer el primer imperio en México, que es un imperio efímero que dura 10 meses. Y la descripción de Lucas Alamán me parece sensacional. Lucas Alamán es el líder del conservadurismo mexicano y que fue un gran historiador también. Y él dice que quedó pues nombrado Iturbide como se nombraba a los emperadores de Roma y Constantinopla en la decadencia de aquellos imperios, por la sublevación de un ejército, los gritos de la plebe o un senado atemorizado y corrompido. Y en efecto, así es como llega Iturbide al poder. Todos están en su contra porque los borbonistas señalan que no se habían hecho las invitaciones a la familia para que vinieran y se cumplieran el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, y los antiguos insurgentes eran republicanos. Primero encarceló a los republicanos, luego disolvió el Congreso y finalmente se quedó sin ejército, porque el propio ejército, que había sido, y esto el militarismo ya trataremos en otro momento cómo se manejó en el siglo XIX, el ejército que había sido realista después se convirtió en trigarante, después se convirtió en antiturbidista y a continuación en santanista, que va a ser el caudillo militar que ocupará en todo este periodo de formación del Estado mexicano el poder. Entonces, ante esta situación, tenemos que se planteó pues la dicotomía monarquía o república que va a prevalecer durante medio siglo. La encontramos desde la insurgencia, como hemos visto, y cuando cae el primer imperio se considera que este ha fracasado porque Iturbide era un improvisado. No era miembro de una casa dinástica, no había nacido para gobernar, no había sido formado para hacerlo, y que para establecer una monarquía de verdad había que traer a un príncipe europeo miembro de una casa dinástica. El monarquismo subsiste y tiene una gran fuerza por medio siglo, y es apoyado además por la jerarquía eclesiástica. Los liberales, pues, y los conservadores, todos buscaban estabilidad política,
porque había motines armados un día sí y otro también. O sea, hubo como 50 titulares del Ejecutivo en ese periodo, de los cuales Santana entró y salió durante 8 periodos presidenciales. En 11 ocasiones entró y salió porque pedía permiso, pues, de irse a su hacienda del Clavo, de Manga del Clavo, y que es un personaje muy curioso porque a él le gustaba tener el poder, pero no gobernar. Entonces nada más tenía el poder y gobernó con republicanos, con monarquistas, con liberales, con conservadores, con federalistas, con centralistas, hasta que en el último periodo pensó en coronarse Antonio I, pero la revolución de Ayutla se lo impidió. Entonces, como vemos, en cada crisis de la República, la monarquía cobraba fuerza. Aquí tenemos todas las constituciones que tuvo nuestro país. La primera, que establece la República, en 14, después en 22 no se llega a hacer una constitución porque disuelve al Congreso, sino nada más un reglamento provisional, el imperio. Después la Constitución Federal de 24, que va a comprometerse desde un acta constitutiva, son 2 documentos, a hacer una federación, porque resulta que así como Centroamérica, las provincias de Centroamérica se habían unido al primer imperio y se separaron cuando éste cayó, también se separaron varios estados de la República, entre ellos Zacatecas, Jalisco, Yucatán, porque querían tener autonomía regional, o sea, un régimen federal. Y por eso es que tenemos 2 documentos en 24. Después vienen las 2 constituciones centralistas, 36, que tiene la característica de establecer un cuarto poder conservador para evitar que los otros 3 poderes invadan terrenos que no eran los propios. Esto se suprime en la Constitución de 43, se restablece la Constitución de 24 en 47 y después tenemos el Estatuto también provisional, no pudo hacer una Constitución Maximiliano, de 1865, y finalmente el triunfo de la República Federal y laica en 1857, que va a ser la que tenga mayor vigencia porque logre la consolidación del Estado Nacional Mexicano, entendido como el Estado liberal de derecho, federal y laico. Hubo también, como en otras partes de nuestra América, un proyecto de monarquía indiana. Bueno, así como lo hubo desde 1816, la monarquía inca que se planteó, bueno, pues aquí también un sacerdote Pigmenio Piedra, para oponerse a los liberales en 1836 que querían hacer una reforma, pues lanzó un plan para establecer una monarquía con el descendiente de Moctezuma. Y fíjense esto, bueno, estas palabras racistas que lamentablemente pues eran las que se ocupaban en la época. Si era un indio prieto, se le casaría con una blanca, y si al revés era blanco, pues con una prieta, con el objeto de fundir las razas. Desde luego este proyecto no tuvo ningún eco y fue rechazado, pero me pareció interesante mencionarlo porque también se dio, por ejemplo, para una monarquía inca. Un asunto que ya había yo destacado es el acoso internacional que sufrió el país durante medio siglo.
Pues primero el no reconocimiento de independencia, intento de reconquista, y el año que se reconoce después de muerto Fernando VII la independencia de México, ese mismo año empieza el conflicto con Estados Unidos. Se separa Texas con el pretexto de la República Centralista, pero este era un puro pretexto, tenían todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos y están todos los documentos probatorios al respecto. Y después, pues, esta separación de Texas y la anexión a Estados Unidos en 1845 dará lugar a la invasión y guerra de conquista territorial, en que el vecino del norte le arrancó a México más de la mitad de su territorio. Cuando el señor presidente Polk mintió al Congreso diciendo que los mexicanos habían invadido territorio estadounidense y atacado a estadounidenses que habían muerto en este ataque. Esto fue falso porque fue exactamente lo contrario. Mandó un comandante, Zacarías Taylor, que después lo escribe en sus memorias, al territorio mexicano a atacar a los mexicanos que actuaron en legítima defensa. Sin embargo, esto sirvió para que el Congreso le diera permiso para todo el dinero y todas las armas y efectivos para invadir a México. En el ínterin hubo un intento de Francia, que vino a sondear la situación. Luis Felipe de Orleans manda a su hijo, el príncipe de Joinville, en la llamada Guerra de los Pasteles en 38. Y después ya veremos que Napoleón III va a establecer el Segundo Imperio. Que ya me voy a ir, me quedan 5 minutos y me voy a ir volando en lo que queda. Hubo múltiples proyectos monarquistas. Primero los de España, que fueron desde los intentos de reconquista hasta, como decía yo, en 1845, una conspiración que tuvo la aprobación del Consejo de Ministros de España. O sea, no estaban jugando, era una cosa seria. Y aquí se vincularon con monarquistas conservadores como Lucas Alamán. Los liberales, como Valentín Gómez Farías, declararon que era un acto de traición a la patria tratar de traer a un monarca español a gobernar a México. Sin embargo, después de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, lo que fue un trauma para México, pues desde luego los conservadores dijeron que ellos habían tenido razón en decir que si no se establecía una monarquía, iba a ondear la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional. Eso lo pronosticó José María Gutiérrez de Estrada en 1840. Y lamentablemente en 1847 sucedió. Así es que con esto cobraron una gran fuerza los monarquistas. Lucas Alamán escribió todo tipo de artículos al respecto, señalando que la única salvación de México para no desaparecer a manos de Estados Unidos era aliarse de Europa y establecer la monarquía. Y aquí que desde el inicio del siglo había habido un proyecto de Maurice de Talleyrand, recordarán, este ministro que lo mismo trabajó con la monarquía que con el primer imperio, el imperio de Napoleón I, señalando que Francia tenía que detener a Estados Unidos para que no se apoderara de todo el continente americano. Y obviamente el lugar para detener a Estados Unidos era México. Ya sabemos que Napoleón I no pudo poner en práctica
las ideas de Talleyrand, vinieron 6 coaliciones en su contra, tuvo que vender la Luisiana y acabó su imperio. Pero la idea quedó latente y en tiempos de Napoleón III hubo otro intelectual, Michel Chevalier, que escribió que Francia era la única que podía unir a la raza latina, desde luego con Francia a la cabeza. La palabra latinoamericano viene del proyecto de Napoleón III. Entonces, en efecto, pues él planeó hacer un imperio más grande que su tío. Le molestaba terriblemente que le dijera Víctor Hugo Napoleón Le Petit, y entonces él tuvo, y hay una academia en la que he participado en varias ocasiones, que es la Academia del Segundo Imperio en Francia, que reivindica el proyecto de imperio mundial de Napoleón III. En efecto, llegó a Indochina, a Camboya, en África se consolidó en Argelia, pero él dijo que la página más gloriosa de su reinado sería poner un dique a Estados Unidos en México. Y resulta que aquí, pues la guerra civil que se dio por una primera constitución que no estableció la intolerancia religiosa, la Constitución de 1857, fue la guerra más sangrienta después de la insurgencia, duró 3 años y lo que es muy importante de destacar, porque a veces la historiografía conservadora pues no va a los archivos, repito, entonces siguen repitiendo los eslogans políticos de la época y no se dan cuenta que hay los documentos de la solicitud de intervención francesa a Napoleón III desde marzo de 1859, en plena guerra civil. Es más, tenemos otra carta de Andrés Oseguera, un mexicano que vivía en París, que señala desde 59 que no va a ser un Borbón, sino un Habsburgo el que va a venir a gobernar a México. Y claro, Napoleón era muy hábil y les dijo que esperaría un momento pues adecuado para poner en práctica sus planes. El momento adecuado fue, hubo muchas solicitudes, aquí les puse una serie de personas, representantes de México, de franceses, que le pedían a Napoleón intervenir en México, porque Napoleón en ese momento era el árbitro de la política mundial. Y entonces, pues se consideraba que tenía que, les decían los mexicanos, salvar al país de desaparecer a manos de Estados Unidos. Entonces, en ese escenario, pues va a venir la intervención francesa y establecer el Segundo Imperio con el pretexto de la moratoria de Juárez. Juárez fue el primer presidente indígena de nuestra región y bueno, lo detestaban las personas del Partido Conservador, le decían precisamente el Indio Juárez. Es más, le pidieron a algunos de los liberales que renunciara porque consideraban que por su calidad de indio no estaba capacitado para gobernar. Y pues él tuvo que dar una moratoria al triunfo de la guerra civil porque el erario estaba exhausto, no había recursos, y pidió 2 años a los acreedores para poderse reponer. Entonces la prensa o la historiografía
que repite pues los ataques a Juárez de la época. Dicen que Juárez fue el culpable por dar la moratoria de que viniera la intervención francesa, cuando la intervención francesa estaba pactada desde años atrás. Entonces, pues viene toda este teatro que montó Napoleón de hacer la convención en Londres, de invitar a los ingleses y a los españoles para disimular sus intentos intervencionistas. Cuando se entera, gracias a un gran diplomático, José de Jesús Terán, que muere en su trabajo, es un héroe de la diplomacia, que se entera de que ya viene la intervención tripartita y que pues obviamente Francia va a usar esto para establecer al Segundo Imperio, Juárez deroga la moratoria. Así es que cuando llegan, pues ya no hay razón de que estén en el puerto de Veracruz y se van por donde vinieron los españoles y también los ingleses. Juan Prim, liberal español, declara que la intervención en Francia solamente serán dueños del terreno que pisen. Pronostica que va a ser un gran fracaso. Se establece el Segundo Imperio. Pues los conservadores no se dieron cuenta de que se estaban poniendo en manos de un liberal como Napoleón III, que podía ser un autócrata, pero era un autócrata de ideas liberales, orgulloso de su estirpe revolucionaria, y que iba a poner a otro liberal, que era Maximiliano, en el trono que él estaba patrocinando. Hay por ahí algún mexicano que ha dicho que él fue el que propuso a Maximiliano. Esto es falso. Ese es José Manuel Hidalgo, y están todas las cartas probatorias de la correspondencia de Napoleón diciendo por qué eligió a Maximiliano, cuándo lo eligió, etcétera, etcétera. No me puedo extender en eso porque sería una hora referirles todo ello. El Segundo Imperio de Maximiliano tuvo 3 etapas. Primero quiso ser conciliador, él estaba muy influenciado por Leopoldo von Stein, socialista utópico austriaco, que decía que un buen gobernante tenía que estar por encima de todos los grupos políticos y gobernar para todos, obviamente. Y pues a los conservadores ya los tenía, a la Iglesia también, entonces trató de conquistar a los liberales y llevó a cabo la ratificación de toda la legislación que había dado Juárez. Ustedes imaginen lo que eso fue para la Iglesia, que había recibido con repiques de campanas y te deums a los franceses como los salvadores de la religión católica supuestamente perseguida por Juárez, que Juárez nunca persiguió la religión católica porque era católico, simplemente era anticlerical, que son dos cosas distintas. Entonces el imperio de Maximiliano sucumbió. El pueblo mexicano, primero pues guiado por la Iglesia, recibió con guirnaldas a los franceses, pero después se dio cuenta de que arrasaban las poblaciones. Ahí les recomiendo leer el texto de un científico danés, Erik Eggers, que fue pagador del ejército francés. Y este documento estaba en danés, entonces se conoció hasta hace muy poco, gracias al trabajo magnífico que hizo un gran amigo y colega, que lamentablemente se nos fue en la pandemia, Walter Astier Burgos. Y entonces él tradujo ese texto y ahí se ven las aberraciones que cometió el ejército francés con la población mexicana, como las que cometen todos los ejércitos de ocupación en toda la historia de la humanidad y en todas partes del mundo. Entonces esto cohesionó al pueblo mexicano, que vio desconcertado cómo se confrontaban los altos jerarcas de la Iglesia
con el ejército francés, y entonces van a rechazar a la intervención extranjera y al Segundo Imperio, y con esto quedará liquidada la idea de que la monarquía era la salvación para México. Y a diferencia de lo que pasó con la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, en donde no se dio una cohesión nacional, porque bloquearon los puertos, pero llegaron directamente del norte a la capital y de Veracruz a la Ciudad de México por razones políticas, porque Polk se quería reelegir y no quería que Zacarías Taylor tomara primero la Ciudad de México porque era aspirante a la presidencia, y finalmente lo fue, le ganó y Polk no se reeligió y Taylor sí fue presidente, y por eso mandó a Scott para que siguiera el camino de Hernán Cortés de Veracruz a la Ciudad de México. Pero hubo muchas regiones de México a donde no llegó el ejército estadounidense, y a las personas les parecía muy lejano aquellos territorios que están allá en el norte, casi deshabitados. Entonces hubo muchos estados que no colaboraron con un peso ni con un hombre para defender a México de la guerra de Estados Unidos. Esto fue distinto en la intervención francesa, porque fueron 5 años de ocupación, ¿verdad?, frente a un movimiento de 2 años como fue el de la guerra de conquista territorial de Estados Unidos, y entonces esto sí cohesionó a la nación y se rechaza ya la idea de la monarquía como salvación. En ese momento, pues, los conservadores quedan derrotados, ¿verdad? Lo mismo que la autoridad eclesiástica, que pierde su fuerza. Claro, después la va a volver a tomar con la dictadura porfirista, pero en ese momento queda aniquilada, y se consolida finalmente el Estado Nacional Mexicano, entendido como el Estado liberal de derecho, republicano, federal y laico. Y con esto acabaría, me pasé creo que 5 minutos. Muchísimas gracias.